Apel a la violence. Sobre la violencia en las protestas. Últimamente está habiendo movilizaciones en distintos lugares del mundo. Chile, Ecuador, Francia, Hong Kong, Cataluña, Bolivia, Haití, Honduras, Líbano o Irak son algunos de estos lugares. Hay diferencias y parecidos en sus motivos, pero si hay algo que las asemeja es que todas muestran cierto grado de protesta dura, confrontativa, lo que se suele llamar protesta violenta. Y de esto queremos hablar. ¿Está justificada la violencia en las protestas? ¿Es una buena forma de manifestarse? ¿Sirve para algo? Obviamente no, la violencia nunca es la solución. La violencia nunca es la solución, o eso nos quieren vender siempre desde los grandes periódicos, radios y televisiones. Cuando aparece la violencia en una protesta, léase por violencia barricadas, contenedores quemando, objetos arrojados a la policía, etc., la condena es inmediata y unánime. Nos dicen que no sirve para nada, que se pierde la razón y que así no se va a ningún lado. Violencia, mal. Así de simple es el mensaje, así de general y así de dogmático. Que se lo digan a las sufragistas radicales británicas, las suffragettes, que con sus acciones directas, como romper a pedradas las ventanas de las propiedades de los parlamentarios que les negaban el voto o incendiando casas vacías, consiguieron que su reclamo del voto femenino llegara a mucha más gente en la sociedad británica. Las acciones de las suffragettes fueron una parte muy importante en la lucha por el voto femenino en el Reino Unido. O que se lo digan a los estudiantes y obreros chilenos que en 1949, ante la subida de 20 centavos del transporte público, una chaucha, empezaron a protestar volcando buses, levantando barricadas y derribando postes eléctricos. Tras 2 días de disturbios, el gobierno se vio obligado a revocar la subida. O que se lo digan a los huelguistas de la Canadenca de Barcelona, que paralizaron la ciudad en una huelga general que duró 44 días, con cortes de electricidad, protestas masivas y disturbios. Los obreros se mantuvieron firmes a la huelga a pesar de las amenazas de despido o incluso de cárcel por parte de la patronal y el gobierno. Finalmente lograron la jornada laboral de 8 horas, mejoras salariales, readmisión de los despedidos durante la huelga y libertad para los encarcelados. El resultado fue que España se convirtió en el primer país del mundo en establecer la jornada laboral de 8 horas universal y efectiva por ley. Los obreros de Barcelona lo consiguieron protestando de forma contundente y confrontativa, lo que hoy sería descalificado como protestas violentas. Con estos ejemplos rápidos ya vemos que la protesta un poco más dura sí que ha servido muchas veces. Es falso que no sirva para nada, así que primer mito desmentido. Ahora bien, ¿es la mejor opción? Pues la verdad es que es difícil establecer una mejor opción para protestar que sea infalible y perfecta en todas las situaciones. Cada movilización tiene sus características, su contexto y sus necesidades, así que no se puede establecer una forma de protesta como la mejor o la buena per se. Lo que sí está claro es que, por lo general, ningún humano se siente atraído por la violencia. A nadie le gusta protagonizar, presenciar o ser víctima de situaciones violentas. Es bastante obvio. Entonces, ¿cómo se llega a esta violencia? Para responder a esto, primero hay que mirar el mundo en el que vivimos. Y vivimos en un mundo en que la violencia aparece prácticamente en cada esquina. Un mundo que se organiza en sí mismo de forma violenta. De entrada es violencia que las personas tengan que competir entre ellas por un puesto de trabajo, es decir, competir entre ellas por poder satisfacer sus necesidades básicas. Es violencia que te echen de tu casa porque las dinámicas del mercado dicen que tu piso ahora vale más y no lo puedes pagar. Es violencia que no puedas ir tranquilamente por la calle por ser mujer. Es violencia no llamarle violación a una violación. Es violencia construir muros y vallas para que otras personas no puedan entrar. Es violencia que algunas personas tengan menos derechos por venir de otro país. Es violencia no poder estudiar por falta de dinero. Es violencia no recibir atención médica por falta de dinero. Es violencia que haya millones de personas en la pobreza o la extrema pobreza. Es violencia que te atropellen mientras trabajas y lo primero que te pregunte la empresa es si el pedido está en buen estado. Es violencia morir en un Mercadona y que pasen 27 horas hasta que alguien se dé cuenta. Es violencia que cada día haya más casas de apuestas en los barrios más pobres. Es violencia que tu futuro se escriba con las palabras precariedad, represión y colapso. Todo esto es violencia. Violencia estructural que de algún modo hemos interiorizado, normalizado y aceptado, pero que no por ello es menos violencia. Muchas de estas violencias están avaladas por la ley, como la de los derechos de las personas extranjeras o la de los desahucios, lo que no las hace menos violencias, sino más aún. Por lo tanto, las personas tratamos de alejar las violencias de nuestras vidas, pero a la vez nos vemos obligadas a convivir con todas estas violencias cotidianas. Entonces, a veces llega un punto en que la convivencia con una o varias de estas violencias es insostenible y se dice basta. Y un grupo de personas decide movilizarse contra ello. Al principio suele ser de forma pacífica. En Hong Kong se empezó con las manifestaciones de los paraguas. En Cataluña se hicieron infinitas marchas pacíficas, lecturas de poemas y encendidas de velas. En Chile, ante la reciente subida del precio del transporte público, la protesta inicial consistía en colarse en el metro. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces estas concentraciones o acciones pacíficas
protestas no consiguen nada. No consiguen acabar con esa violencia estructural contra la que se protesta. Y no lo consiguen básicamente porque no incomodan al poder que ejerce esa violencia. Entonces, si no se consigue nada con esa movilización pacífica, el colectivo afectado tiene dos opciones: resignarse y seguir soportando esa violencia, o escalar un peldaño la protesta. Si se opta por la segunda, se suele entrar entonces en el terreno de la desobediencia civil o resistencia pacífica. Es una forma de protesta un poco más confrontativa que la primera y también más efectiva. Consiste en identificar puntos clave que realmente afecten al normal funcionamiento de la ciudad o del país y bloquearlos. Cortar vías de tren, carreteras, paralizar puertos, aeropuertos o centrales eléctricas. No es activamente violento, pero sí afecta y mucho al gobierno o poder en cuestión. Estas acciones de protesta, si se sostienen durante suficientes días, pueden ser muy efectivas. ¿Pero qué suele pasar en estos casos? Pues que precisamente por su efectividad real, al poder que ejerce la violencia, esto no le gusta. Así que envía a sus cuerpos represores, la policía, a disolver la concentración. Y lo conseguirá, porque al ser poder, tiene tres cosas. Uno, el monopolio de la fuerza. Cuerpos represivos mucho más armados y equipados que la sociedad civil. Dos, su protección jurídica. Están blindados por la ley. Ellos pueden pegar a un manifestante y no les pasa nada. Un manifestante les pega a ellos y va a la cárcel. Y tres, impunidad policial. Los abusos de la policía quedarán impunes la gran mayoría de las veces, más aún si de ello depende la supervivencia del poder en cuestión. Entonces es muy probable que la policía logre disolver la concentración, ya que está en clarísima ventaja. Llegados a este punto, los manifestantes pueden, de nuevo, hacer dos cosas. O bien asumir que solo pueden protestar hasta el punto y en la forma en que se lo permite el propio poder contra el que se manifiestan, o bien negarse a asumir eso y resistir. Resistir significa defender la posición, negarse a que te echen, levantar barricadas, encenderlas si hace falta para protegerse y taparse la cara. Es decir, llega un punto muy claramente en el que si te niegas a asumir que no puedes manifestarte de la forma que crees efectiva, tienes que optar por la resistencia. Resistencia que implica autodefensa, protección y sí, cierto nivel de violencia. La idea no es hacer daño a nadie, pero sí mantenerse firme en el derecho a protestar contra una violencia que es estructural y que no se quiere sufrir más. Por cierto, quemar coches y negocios particulares nunca es el objetivo de las personas que se manifiestan. Esto normalmente lo hacen policías y grupos infiltrados para deslegitimar las protestas. De hecho, en España hay un documento que habla del síndrome de Sherwood. Este documento es el trabajo de final de máster de un comisario de los Mossos d'Esquadra, Policía Autonómica de Cataluña, que detalla cómo provocar la violencia de los colectivos a los que se quiere eliminar. Este trabajo explica que si la concentración o manifestación no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer redadas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes, con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. Este documento se enfoca en el movimiento ocupa y anarquista de Barcelona, con mucha historia en la ciudad, pero es un método que podría haberse usado en otras partes del país, como las concentraciones rodea al Congreso o la manifestación de Atocha, Colón, de Madrid. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos si es necesario. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y del diseño del dispositivo policial es que la manifestación acabe en una batalla campal. Es entonces cuando se producen las cargas policiales, que en ningún momento quieren ser disuasorias, no se disimula. Se va directamente contra los manifestantes, que ya son considerados vándalos, y se les ataca con suficiente velocidad como para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. Entonces está otra famosa frase: con la violencia os ponéis a su nivel. ¿A su nivel? ¿De verdad? ¿Romper un cristal es la misma violencia que condenarte a la pobreza si tus habilidades no encajan con el sistema capitalista? ¿Encender una barricada es la misma violencia que echar a rastras una familia de su casa? ¿Tirar piedras a un antidisturbios protegido hasta las cejas es la misma violencia que volar ojos, palizas, provocaciones y montajes policiales? Aunque los medios, que normalmente son meras extensiones de ese poder que ejerce la violencia, se esfuercen en convencernos de que sí, está claro que estas violencias no son equiparables. Debemos mantener un espíritu crítico ante esto y no caer en la trampa de meter todas las violencias en el mismo saco. Tratar de no criminalizar por inercia a quien realmente es la parte más violentada. Si las mujeres se despojaran de sí mismas reclamando la igualdad con los hombres, se convertirían en los seres más odiosos, paganos y repugnantes, y seguro que perecerían sin la protección masculina. La reina Victoria afirmaba esto ante el movimiento sufragista de las mujeres en el Reino Unido. Otro mito que queremos desmentir es el de Gandhi. Dentro paréntesis. Gandhi abogó por la lucha pacífica y la resistencia no violenta. Sí, pero reducir la independencia de la India a él es dar una explicación muy parcializada. Mucho antes que Gandhi, en la India ya hubo movimientos independentistas que hicieron acciones directas y violentas contra la metrópoli británica, como la Nushilan Samiti, el partido Ghadar, el HSRA o el Ejército Nacional Indio. De hecho, miembros del propio Quit India Movement de Gandhi hicieron esto.
Atacaron 550 oficinas de correos, 250 estaciones de tren y dañaron varias vías, destruido 70 comisarías de policía y quemado o atacado 85 edificios gubernamentales más. Hubo unos 2.500 avisos de cables de telégrafo cortados. Así que incluso dentro del propio movimiento de Gandhi hubo quien llevó la protesta un poco más allá. El desgaste que supuso la Segunda Guerra Mundial para el Reino Unido y los durísimos enfrentamientos de esos años entre musulmanes e hindús también forzaron mucho la situación que acabó llevando a la partición / independencia de la India. Resumiendo, Gandhi pacifista, sí. Independencia de la India solo gracias a Gandhi pacifista, no. Y por último, es importante recordar que quien condena la violencia en las protestas siempre lo hace desde una situación de privilegio. El privilegio de que esa opresión, esa violencia, no me afecta a mí directamente. Afirmaciones como es demasiado, así se pierde la razón, no es la forma, hay que manifestarse ordenadamente o la forma de arreglarlo es votando son muestra de que estas personas no se ven directamente afectadas por la situación por la que se protesta. No les urge, su presente y su futuro no dependen de que se consiga una solución aquí y ahora, por lo que se pueden permitir el lujo de protestar sí, pero así no. Esto es claro privilegio de clase. Por eso decimos que en la criminalización de las protestas duras siempre hay algo de clasismo. Nos han condenado a una vida completamente atravesada por la violencia. Y cuando la violencia es sistémica, la resistencia, la autodefensa y los cuidados son la única opción. Para la lucha que nos espera, recordamos a Sata Shakur. Nadie en el mundo, nadie en la historia ha logrado nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Pato. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Para más vídeos contra esta violencia de sistema, apóyanos. Gracias. Un minuto más.